Retomemos el tema de precios rígidos y recuerden que justo la clase pasada quedamos a punto de interpretar de manera mucho más profunda qué está detrás de la curva de Phillips. Este modelo de precios rígidos, como ya lo vimos, es una forma de tener la curva de oferta agregada con diferentes variantes. Puede ser una curva de oferta agregada de pendiente positiva, puede ser una curva de oferta agregada completamente vertical, puede ser una curva de oferta agregada completamente horizontal. Y las diferencias de esos escenarios va a depender mucho, dada la construcción de este modelo, del porcentaje de firmas que enfrentan rigideces de precios versus el porcentaje de firmas que tienen la capacidad de ajustar sus precios cuando llegan choques macroeconómicos, como por ejemplo cambios en el nivel general de precios, que son recogidos por las firmas como información acerca de cómo están cambiando sus costos productivos, o también cuando está cambiando el ingreso versus el ingreso tendencial, que es una muestra de cómo está cambiando la demanda en esos mercados. Es decir, son variables que no pueden controlar las firmas. Las firmas no pueden controlar, tienen poder de mercado para ajustar sus propios precios, pero no tienen la capacidad para controlar el nivel general de precios ni tampoco lo que está pasando con las diferencias entre ingreso e ingreso tendencial. Esos son choques que superan el scope, el alcance de las empresas. Entonces, dependiendo de qué porcentaje de firmas tienen la capacidad de hacer ajustes frente a esos grandes choques macroeconómicos y cuáles tienen que definir los precios de acuerdo con el valor esperado de esos precios, vamos a tener diferentes curvas de oferta agregada que luego en su interrelación con la demanda agregada nos van a dar el cierre completo de los modelos para saber si el ajuste principal macroeconómico es a través de precios o es a través de nivel de producto. Por eso le hemos puesto tanta energía y tanto foco a este aspecto. Esto pues lo revisamos, lo volvimos a resumir la clase pasada, la forma en que derivamos la curva de oferta agregada, y de inmediato pasamos a hablar de cómo, teniendo esa curva de oferta agregada, uno puede obtener la curva de Phillips. Y esa curva de Phillips va a mostrar tres elementos muy importantes como fuerzas que están detrás de la determinación de la inflación. La primera de ellas, la propia inflación esperada, lo cual nos llevó a tener una discusión interesante en la clase pasada sobre cómo podía darse un fenómeno de profecías autocumplidas, en el sentido de que si la inflación esperada es más alta, pues se convierte en una fuerza que termina incrementando de hecho la inflación. En segundo lugar, la desviación del empleo o del desempleo con respecto a su tasa natural. Si estamos hablando del caso de desempleo, entonces es la desviación del desempleo versus el desempleo tendencial. Sí, esa tasa natural de desempleo se puede estimar. Compartí hace poco un paper con Nicolás, un borrador de economía del Banco de la República, en donde se proponen algunas estimaciones de esa tasa natural de desempleo. Si están otras personas interesadas en revisarlo, pues me pueden escribir, se los puedo compartir, o Nicolás incluso puede escribirles un correo a todos y pasarles ese paper que le pasé. Y por último, otro choque que es un choque de perturbaciones de oferta, que las identificamos como perturbaciones que, sin estar correlacionadas, voy a decirlo así porque en términos favoritos lo puedo decir así, necesariamente con el desempleo cíclico o con la inflación esperada, tienen efectos inflacionarios. Algunos ejemplos que mencionamos sobre este tema, por ejemplo, por el caso de Estados Unidos, tienen que ver con la crisis de precios del petróleo en los años 74 y 79, que por lo tanto se traducen en precios de gasolina más altos. En el caso de Colombia hablamos del fenómeno del Niño, del fenómeno de la Niña también, del frío del Pacífico. Hablamos de los ajustes de los precios del combustible luego de haberse acumulado un subsidio importante como parte de la política fiscal. O sea, recordamos que ese mecanismo de estabilización de precios existe desde hace mucho tiempo, pero que su saldo mucho más grande se alcanzó durante el gobierno del presidente Duque, y que luego, a comienzos de este gobierno, se trazó una hoja de ruta para empezar a hacer los ajustes de precios de combustibles, fundamentalmente con el caso de la gasolina, y eso obviamente tiene un efecto inflacionario. Hay estimaciones de esos efectos inflacionarios. Curiosamente, los efectos inflacionarios son más pequeños, a diferencia de lo que piensa la gente
digamos, menos informada en economía, esos efectos inflacionarios son menos fuertes en la CFM que en gasolina, curiosamente. Entonces podemos hablar sobre por qué ocurre eso. Pero el hecho es que existen perturbaciones de oferta que generan cambios en la inflación sin que necesariamente haya un efecto a través del desempleo cíclico o de la inflación esperada. Matemáticamente, ¿cómo obtenemos esta expresión que recoge esas tres fuerzas? Bueno, partimos de nuestra curva de oferta agregada. O sea, ustedes ven esto y dicen, ahí está la curva de oferta agregada. Que puede estar escrita así, o que puede estar escrita de tal manera que se despeje el ingreso, y el ingreso quede como una función del ingreso tendencial y de la diferencia entre precios y precios esperados. Ambas formas, tanto esta forma como esta forma, uno ve estas dos ecuaciones y dice, ahí hay oferta agregada. Y a partir de eso, puedo expresar esas variables en logaritmos y restar la variable logaritmo de P-1. Este P-1 mayúscula aquí está expresado en logaritmos. Entonces, cuando tengo algo como logaritmo de P menos logaritmo de P-1, esa variación de logaritmo por aproximación de Taylor, sabemos que es aproximadamente igual a la variación porcentual de los precios. Y esa variación porcentual de los precios es inflación. Entonces, por eso, luego de restar P-1 en ambos lados de la ecuación, tenemos logaritmo de P menos logaritmo de P-1, tenemos la inflación. Aquí vamos a tener logaritmo, el valor esperado del logaritmo de P menos el logaritmo de P-1, pues inflación esperada. Este término no cambia, el término de perturbación de oferta tampoco cambia, y al final lo que tenemos es ya una curva de Phillips, en realidad, una relación positiva entre la inflación y lo que se conoce como brecha del producto, output gap. La diferencia entre nivel de producto y nivel de producto tendencial relacionada positivamente con la diferencia entre inflación y inflación esperada. Esto ya se conoce como curva de Phillips. De hecho, es la forma más moderna en la que tanto bancos centrales como Ministerio de Hacienda trabajan ahora con la idea de la curva de Phillips. Sin embargo, la forma más tradicional, la de los años 50, utiliza, que también está bien, y es interesante reflexionar en estos términos porque nos da posibilidades para discutir aspectos de bienestar. Utiliza algo que se conoce como ley de Ohm, que como dije también la clase pasada y me la paso mencionando, es curioso que en economía haya algo que se llame como ley, donde leyes no existen, pero uno puede establecer una relación negativa entre ese output gap y el desempleo cíclico. Es decir, cuando el nivel de producto está por encima del ingreso tendencial, el desempleo está por debajo del desempleo, déjenme decirlo así, tendencial. Es decir, hay una relación inversa entre nivel de producto y desempleo. No sorprendentemente, con datos actuales de la economía, seguramente ustedes vieron en las noticias que la tasa de desempleo reportada para el último mes empezó a subir, lo voy a decir así en términos no de deseo político, sino de hecho económico. Finalmente, o sea, era esperado que ante una desaceleración de la economía, con un crecimiento del año 2023 de 0,6%, empezáramos a ver un deterioro de la tasa de desempleo. De hecho, por eso también algunos hicimos un llamado desde hace mucho tiempo, no esperar hasta ahora, para que el gobierno implementara un plan de reactivación de la economía y del empleo, incluso con posibilidad de utilizar instrumentos de empleos de emergencia. De eso puedo elaborar sobre eso más adelante. Y dentro de ese paquete de reactivación tiene que ir también una disminución mucho más acelerada de la tasa de interés del Banco de la República. Por eso constantemente en mis columnas he hecho el llamado de que tiene que disminuir de manera más fuerte. O sea, al final pues bajó 50 puntos básicos como se esperaba, como les habían justo mostrado en la encuesta de expectativas de los analistas económicos, pero a mí me parece que sigue siendo una disminución insuficiente. Ya se está materializando el efecto de la desaceleración económica, que sí, responde, como vimos en varias clases, también a una secuencia luego de un sobrecalentamiento en el año 2021 y algo del 2022 como parte de la pospandemia, pero no nos sirve que tengamos un año de 0,6% y otro año de 1,1% cuando vemos que eso ya se está materializando en un deterioro del mercado laboral. ¿Cómo se conecta esto con esto? Bueno, la relación inversa entre el output gap y el desempleo cíclico.
Y en parte lo que acabo de mencionar aquí, acerca de cómo debe haber una preocupación por ese deterioro del mercado laboral, que debe ser internalizada también en las decisiones de política monetaria, pues precisamente estamos hablando del dilema que plantea la curva de Phillips entre inflación y desempleo. ¿Dónde se ve eso claramente? En esta última expresión. El reemplazo del autoclave por ese menos beta de desempleo cíclico y tengo mi curva de Phillips bastante convencional que me relaciona inversamente inflación y desempleo. Fíjense que esa ecuación lo que está diciendo es un desempleo más alto va a estar correlacionado con un desempleo más alto. Si la tasa de desempleo es más alta en relación con la tasa de desempleo natural, eso va a estar correlacionado con una inflación más baja. Sorprendente, ¿cierto? Pero el punto ¿cuál es? Pues que detrás hay una disyuntiva de política económica. Otra forma de leerlo es la siguiente. ¿Usted quiere controlar la inflación? ¿Quiere bajar la inflación por debajo de la inflación esperada? Entonces va a tener más desempleo. ¿Qué tanto se cumple? ¿En qué condiciones se cumple? Bueno, eso lo discutiremos más adelante. Pero esto nos está planteando como la relación macroeconómica más importante, así lo decía George Akerlof, lo planteé en la presentación de la clase pasada. La relación macroeconómica más importante. En esa relación macroeconómica tan importante hay una relación inversa entre inflación y desempleo. Entonces fíjense que ese asunto, de nuevo permítanme ser enfático, ese asunto de preocupación ciega o miope únicamente en la inflación, pues ya con esta perspectiva dice, hey, la situación es más complicada de lo que alguien con la heurística de reducir la inflación puede estar pensando. No es solo cuestión de reducir la inflación. ¿Cuál es el efecto sobre desempleo? Claro, también hay que tener presente que hay una relación de largo plazo, o puede aparecer una relación de largo plazo, entre altos niveles de inflación y bajo crecimiento económico, y por lo tanto en bajos niveles de empleo en el futuro. Más por eso es que le damos el mandato constitucional al Banco de la República de preocuparse por la inflación y por la estabilidad de los precios. Entonces todo esto son disyuntivas. O sea, otro ejemplo de por qué la economía es difícil, pero además interesante. Vamos a hacer. En el caso de la pandemia, como tanta destrucción de empleo, pues se evidenció la baja en la inflación y luego aunque la inflación volvió a subir de a poquito, pero no mucho. Sí, entonces a eso me refería con que uno puede examinar también los contextos en los cuales ocurre con mayor, digamos, intensidad esta relación inversa entre inflación y desempleo. Es cierto que llega el choque de pandemia, que no es un choque. A ver, si nos devolvemos aquí a la construcción de la curva de Phillips, nos vamos a dar cuenta que parte de la curva de oferta agregada. Y esa curva de oferta agregada pues, nos está hablando de cómo las firmas están tomando decisiones sobre sus precios y su producción. En condiciones normales, pues vamos a tener unas empresas que son capaces de subir sus precios cuando el nivel de ingreso está por encima del tendencial, otras que no. Pero la situación de pandemia es bastante crítica, ¿cierto? Se apagó la economía. Y se apaga la economía a través de varios mecanismos, pero el mecanismo más importante es el confinamiento. Y el confinamiento, como un recurso second best de otros recursos que se habrían podido utilizar si, por ejemplo, la infraestructura de salud hubiese estado en un nivel mucho más sólido. Con eso lo que quiero decir no es que el confinamiento se hubiera podido llevar a cero. Vimos que en todos los países hubo algún grado de confinamiento, pero por supuesto los confinamientos fueron más intensos en países en donde la infraestructura de salud no estaba preparada lo suficientemente bien. Entonces llega el apagón de la economía, se apaga la economía. Dependiendo de diferentes efectos sectoriales, tiene que reducirse el nivel de empleo. Es más, la tasa de desempleo en el año 2000 llegó a cerca de 17%. O sea, estamos preocupados porque el desempleo estructural es de 10% y a su vez estamos ahora con un nivel de 1 punto porcentual por encima de ese desempleo estructural. Imagínense en épocas de pandemia con 7 puntos por encima de ese desempleo estructural. Hay desempleo y a la vez que estamos observando, estamos observando una inflación más baja, pero el resultado no es
porque el Banco de la República haya hecho algo con su tasa de interés para elevar el desempleo y reducir la inflación. ¿Sí? No fue parte de su política de inflation targeting, fue parte de la combinación de choques de oferta agregada y demanda agregada. De hecho, lo que primero llega es un choque de demanda agregada. Cuando decimos se apaga la economía, hay una capacidad productiva que está lista para aumentar su nivel de producto, pero el confinamiento lleva a que se reduzca la demanda agregada, ¿cierto? Pero luego esa reducción de la demanda agregada tiene unos efectos dinámicos en donde empieza a disminuir la oferta agregada. ¿A través de qué mecanismo? La destrucción de empresas. Empiezan a destruirse empresas. Y tenemos después en esa etapa un fenómeno que no quedaría recogido por esta curva de Phillips, y es aumento del desempleo y a la vez aumento de la inflación. En parte la destrucción de empresas pues viene acompañado también con una reducción de la oferta agregada. Y por supuesto, al mismo tiempo están llegando muchos choques a la vez. Está llegando el choque de la guerra de Ucrania y Rusia, afectaciones en las cadenas de suministros, precios más altos de los fertilizantes, precios más altos de los cereales. Entonces tenemos una situación en donde el desempleo es alto, y como lo dije en mi artículo de Razón Pública, el desempleo es alto y la inflación también. En realidad lo que decía es la inflación alta y el desempleo también. ¿Sí? La inflación es alta y el desempleo también. Ahí si uno mira, si la inflación es alta y el desempleo también, pues no vería reflejada esta regularidad que está siendo planteada por la curva de Phillips. Pero la razón es porque ya aquí tenemos un efecto, en ese momento cuando tenemos inflación alta y desempleo alto, estamos hablando de un efecto estanflacionario. Si ustedes piensan gráficamente en cómo vemos esto macroeconómica, en la macroeconomía, macroeconómicamente es un choque negativo de la oferta agregada. La oferta agregada se está desplazando a la izquierda, está disminuyendo el nivel de producto, está aumentando el desempleo y a la vez la inflación está aumentando. Y ahí es donde el Banco de la República tiene poco control para atender esa situación. ¿Usted tenía otra pregunta? Sí, pero digamos que en un caso donde eso hace una política monetaria expansiva para financiar el déficit fiscal, lo cual imprimo más, por lo tanto aumenta un poco la inflación, eso de por sí ya se ve reflejado en una disminución de desempleo. Sí. ¿O no un aumento? Sí. Disminución. De nuevo, para tenerlo claro, y por favor por eso soy tan vehemente con la afirmación de que esto no se puede aprender como leyes. Se denominan así, está bien, uno puede ponerle el rótulo que quiera. Puede ponerle ley de Ockham, o puede ponerle X, Ockham sub 1 o Relación o X relación de Ockham, o puede llamarlo color azul verdoso, lo que quiera. ¿Sí? Hay una relación negativa, hay una regularidad que puede observar uno en algunos momentos, y está bien. O sea, pensar que hay una relación negativa entre nivel de producto y desempleo es bastante razonable. Precisamente así arranqué el ejemplo de cómo para muchos era esperable que en algún momento empezáramos a ver un deterioro del mercado laboral con una desaceleración de la economía, independientemente de lo que había pasado en los años que llamamos de sobrecalentamiento, 2021 y 2022, con políticas fiscales muy expansivas. Entonces, no es para decir esto siempre se cumple, pero el punto sobre esto es que hay situaciones en las que operando esta curva de Phillips, precisamente lo que observamos es que si el Banco de la República incrementa la tasa de interés, tendrá que hacerlo en un contexto en el que ese incremento de la tasa de interés que disminuye la inflación, incrementa el desempleo. Porque la forma en la que incrementa la tasa de interés, la forma en la que reduce la inflación. A ver, déjenme volver para ponerlo algo más básico, que nadie se pregunta. ¿Por qué la tasa de interés, un incremento de la tasa de interés reduce la inflación? Es una pregunta básica, Isabel. Pues porque se vuelve más caro el crédito, lo que hace que adquirir bienes y servicios sea más caro, reduciendo la demanda por estos y haciendo pues que los precios se reduzcan. Hey, falta un pedacito. Piensa en algunas de esas empresas. Vamos bien, sube la tasa de interés. Es un mecanismo, hay varios, pero yo creo que es el principal el que estás anotando. Sube la tasa de interés.
se hace más costoso el financiamiento para la compra de bienes y servicios. Se reduce la demanda por esos bienes y servicios. Estás pensando en algunos sectores, o por lo menos en un sector, ¿sí? Y dices, y eso reduce los precios. Falta un pedacito. ¿Qué pasa en ese sector cuando se reduce la demanda por ese sector? Piensa en un sector y dime qué sector. Vivienda. Entonces el crédito de vivienda está todavía caro. Alguien que esté pensando en comprar un apartamento, en comprar una casa y que tenga una cuota inicial de 30%, necesite financiar sus 70%, va al mercado crediticio y la tasa de interés todavía está alta. Entonces, ¿qué pasa con la demanda por vivienda? Pues está estancada, ¿cierto? ¿Y eso por qué reduce los precios? Sería más por un exceso de oferta. Hay un exceso de oferta de vivienda, ¿cierto? La demanda no es suficiente para esa cantidad de oferta del sector de vivienda. ¿Qué creen qué decisiones están tomando en el sector de vivienda las empresas constructoras de vivienda? No construir. ¿Ah? No construir. No construir. Y cuando deciden no construir, ¿qué pasa en términos de empleo? Aumenta el desempleo, baja el empleo. No contratan trabajadores y aumenta el desempleo. Obviamente que lo estoy viendo como si fuera el efecto de un sector transmitido a toda la macroeconomía, pero eso está pasando en muchos sectores. Primera pregunta, ¿parece razonable pensar que el Banco de la República, su junta directiva y sus técnicos saben de este mecanismo, sí o no? Sí, muy bien. O sea que el Banco de la República sabe que para bajar la inflación tiene que crear desempleo. Ah, suena menos bonito, ¿cierto? Pero es así. Claro, no vamos a ver a Leonardo Villar dando una declaración diciendo, por supuesto, el plan es crear desempleo para poder bajar la inflación. Pero es así. Esa es la curva de Phillips. La pregunta es si entonces no debería hacerse. La pregunta es si entonces, pues, ¿cuál inflation targeting? Deberíamos tener un employment targeting. Y el Banco de la República lo que tiene que hacer es maximizar la creación de empleo, es decir, siempre tiene que bajar la tasa de interés, sin importar lo que ocurra. Y la inflación está en 50%, pero si el desempleo no está disminuyendo lo suficiente, debería seguir bajando la tasa de interés. Tenemos una inflación de 254%, algo más como en Argentina, pero el desempleo todavía está mostrando indicadores de deterioro. Debería bajar más la tasa de interés de intervención. Como en Yo 150 las bajas tasas de interés por lo que deja de tener efecto Y tiene que empezar a preocupar que después de ciertos niveles de inflación, por el de inflación esperada. hay otros mecanismos que se activan a través de los cuales también se da un deterioro de la capacidad productiva del país y también se da un deterioro del empleo. Y es por eso que el manejo tanto de la política monetaria como de la política fiscal requiere de mucha inteligencia, pero no es blanco o negro, no es solución de esquina. Sí. No, creo que lo acabaste de responder y es, digamos, en qué caso no se cumple, digamos, esta ley, siendo que baje la inflación y así, pues, el desempleo, pero lo que acabas de decir, o sea, digamos, una política monetaria que sea bien, digamos, planteada y que así mismo se aplique bien a la economía que esta relación. Digamos, para enmarcar su pregunta, ¿podríamos tener en ciertos horizontes de tiempo una relación positiva entre inflación y desempleo? Por supuesto que sí. No es la relación que está planteándose aquí. Y fíjense que por eso estamos diciendo que esta relación se obtiene, miren, la secuencia lógica es fundamental. Esta relación se obtiene a partir de una oferta agregada en un modelo de precios rígidos. Y esa idea de precios rígidos normalmente se enmarca en el contexto de lo que llamamos los macroeconomistas corto plazo. Hay discusiones sobre eso. No sé si les conté también que Tobin, premio Nobel de Economía, incluso formalizó matemáticamente una idea de la teoría general de Keynes en la que la flexibilidad de precios lleva a afectaciones en el nivel de producto. O sea, no es que con precios flexibles en el contexto de largo plazo entonces ya todo está en orden y en el mientras tanto tenemos este tipo de fluctuaciones que llamamos de corto plazo, pero después convergemos a una situación de flexibilidad de precios en donde
todo se estabiliza. No, la flexibilidad de precios puede ocasionar inestabilidad. Ese es uno de los puntos de Tobin. Pero, digamos, fuera de ese detalle que simplemente lo menciono para quienes están más interesados en profundizar sobre estas cosas, es cierto que podemos tener en un horizonte de tiempo diferente al horizonte de tiempo al que me estoy refiriendo aquí, una relación positiva entre inflación y desempleo. Es más, la idea de tener un instrumento de inflation targeting resulta de ver los efectos negativos que ciertos niveles de inflación pueden tener sobre el crecimiento económico. Si yo creo que aparecen unas distorsiones de la economía por tener niveles de inflación alta, entonces tengo que darle un mandato constitucional a los bancos centrales de cuidar eso. Es decir, de no estar tranquilos con que la inflación esté en 20% o que tenga mucha volatilidad. Sí, te iba a decir algo más. Sí, cuando estabas diciendo que las empresas quieren tener, digamos, sus precios flexibles o rígidos, y, bueno, no decir que, digamos, en general, las empresas que tienen, digamos, precios flexibles son empresas que tienen como poder de mercado en general. No, aquí ambas, en la construcción de este modelo, ahora sale uno a mirar empresas, y ese es un terreno muy bonito de la economía también, es organización industrial. Muy bonito. Uno puede decir, además, seguramente les pasó cuando en microeconomía 1 les empezaron a hablar de, bueno, la primera premisa aquí va a ser competencia perfecta. Se empieza a preguntar dónde ocurre competencia perfecta. Y se da cuenta que esa competencia perfecta, que es tan chistoso, que los precios son flexibles o rígidos. Podría ser algo. Se pregunta uno, ¿qué tanta competencia perfecta hay en los mercados? Y pues hay algunos casos en donde se parece más a competencia perfecta y otros casos en donde se parece más a firmas que tienen la capacidad de definir sus precios. Si uno piensa, por ejemplo, en mercados agrícolas, imagínense una gran central de abastos, Corabastos, y está pensando en un producto particular como papa, y ve que en un día determinado están llegando más camiones con papa del altiplano boyacense, pues seguramente eso se va a transmitir rápidamente en unos precios más bajos. Nadie quiere quedarse con esa papa almacenada ahí en lugar de venderla, y hay una competencia que lleva a que cada uno de esos productores no tenga la capacidad de fijar el precio de mercado, ¿sí? O por lo menos tenga menos capacidad de fijar el precio de mercado. Pero en muchos otros sectores uno se da cuenta que ese supuesto, que esa premisa pues no es razonable. De hecho, eso le genera a uno también algunas inquietudes cuando está viendo los mercados desde la perspectiva de equilibrio general y de nuestra microeconomía 1. Pero aquí el supuesto teórico que tenemos es que ambas tienen cierto grado de poder de mercado, tanto las firmas que tienen que enfrentar precios rígidos como las firmas que tienen precios flexibles. La diferencia es cómo lo enfrentan. Aquellas que tienen precios rígidos tienen que fijar su precio de acuerdo con el valor esperado del nivel general de precios. Las firmas que tienen precios flexibles pueden ajustar a lo largo del periodo de definición de precios sus precios de acuerdo con cambios en el nivel general de precios y en las desviaciones del ingreso versus el ingreso tendencial. ¿Sí? Eso es lo primero. Ahora, va a depender del porcentaje de firmas que pueden hacer lo uno o lo otro. Como dijo bien usted después al corregir, no es una decisión, sino puede estar explicado por muchas razones. A eso ya le dediqué un tiempo también en esta clase. Dependiendo del porcentaje de firmas que puede ajustar sus precios, tendremos curvas de oferta agregadas de pendiente positiva o verticales o horizontales. ¿Algo más sobre esto? Sí. Yo tengo una duda y es, sabemos que en la curva de Phillips existe como una relación entre el desempleo y el nivel de ingreso. ¿Existe alguna relación como interpretable entre alfa y beta? Sí. Sí. Aquí se ve claramente. Este beta en realidad se deriva de este alfa.
¿Y ese alfa qué tiene? Ese alfa tiene el porcentaje de firmas que tiene precios flexibles, el porcentaje de firmas que tiene precios rígidos y también el grado de sensibilidad de cómo el ingreso versus el ingreso tendencial se transmite hacia la determinación de precios en el caso de las firmas que tienen precios flexibles. ¿Sí? Sí. Es más, vamos a ver que esos mismos parámetros que definen la pendiente de la oferta agregada son los mismos parámetros que van a definir la pendiente de la curva de Phillips. Sí. Se transmite solo sobre las empresas de precios flexibles. ¿Cómo? O sea, no sé si entendí, pero esa sensibilidad, digo, de alfa, se transmite solo sobre las empresas que tienen precios flexibles. No, alfa, por acá en algún momento he dicho que aquí es igual a alfa. Alfa es igual a S sobre 1 más S. Acá está, alfa es igual a S sobre 1 menos SA. ¿A qué me refiero con esa sensibilidad en precios flexibles? Al A. Este A de aquí, ¿cierto? Dice que ese es el porcentaje de firmas que tiene precios rígidos. Este es el porcentaje de firmas que tiene precios flexibles. Y este A es que tanto Y menos Y barra, el ingreso cíclico, se traduce en cambios en los precios en las empresas que tienen precios flexibles. Entonces esos dos parámetros al final, S y A, son los que determinan la pendiente de la curva de oferta agregada. Y esos dos parámetros, más el de la relación entre desempleo y nivel de producto, son los que van a determinar la pendiente de la curva de Phillips. Para cerrar la discusión que usted propuso, Eran jueves. mayo 15 de 2022, época de elección presidencial, pero además la etapa en la que se estaban por fin acabando los confinamientos, ya de manera oficial, sostenida, ¿sí? O sea, recuerden que pues, el confinamiento arranca en marzo del año 2020, se suaviza en septiembre del 2020, vuelve otro brote. De hecho, se empieza a alimentar nuestro pesimismo de que esto no se va a acabar y va a subir y bajar, ¿cierto? En diciembre se vuelve a intensificar, hay como cierta apertura, pero a finales de diciembre se vuelve a intensificar el tema de COVID. En enero volvemos a otra forma de confinamiento. De hecho, no sé si ustedes estaban ya en la universidad o estaban en el colegio, pero otra vez volvemos a modo remoto, ¿sí? Ya se empiezan a aparecer algunas de las vacunas. Junio del 2021, marzo de 2021, o sea, un año antes de esto, ya se empiezan a suministrar las vacunas en los Estados Unidos, especialmente las de Pfizer y Moderna. Incluso algunas personas empiezan a viajar a los Estados Unidos a vacunarse. En junio ya es posible junio tener vacunas aquí, junio del 2021, pero aparece otra vez otra cepa, aparece Delta. O sea, hemos estado todo 2021 incluso ya más de un año después y seguimos en etapas de confinamiento, de modelo híbrido, presencial, remoto. Mayo 15 de 2022 ya las cosas empiezan a verse un poco mejor, pero podríamos decir que es el comienzo de pospandemia. En términos macroeconómicos, cuando digo comienzo de pospandemia, es precisamente que empezamos a observar los efectos rezagados tanto en inflación, que estaba pasando en el año 2020 y 2021, con la caída de la demanda agregada. Con la caída de la demanda agregada, pues también cae la inflación.
De hecho, la inflación estuvo por debajo del rango meta del Banco de la República. El rango meta está entre 2 y 4%, y la inflación estuvo como en 1.9 o 1.7%. O sea, por debajo del rango meta. O sea, no solo, la forma de decirlo sería, no cumplió la meta, pero no la cumplió porque la inflación fue demasiado baja. O sea, eso ocurrió. Pero de nuevo, uno diría, ¿se prende la economía? ¿Se empieza a activar la economía otra vez y se empieza a contratar empleo? No. Lo que se empieza a ver en ese momento de todos los rezagos es la destrucción de las empresas y el desempleo empieza a aumentar. Eso pasó también a finales de 2020, 2021 y en 2022 todavía el desempleo estaba alto. Entonces, esa es la situación que tenemos aquí, que fíjese que simplemente con decir el desempleo alto y ahora la inflación también, el desempleo alto y la inflación también, iba a señalar la ecuación de la curva de Phillips, uno diría, eso no es lo que está recogiendo la curva de Phillips. Este efecto es un efecto estanflacionario. Tenemos alto desempleo e inflación acelerada. ¿A qué se debe la situación? ¿Qué están haciendo las autoridades y cuáles son sus opciones? Bueno, eso lo puso Razón Pública, no yo. Los más perjudicados. El despegue de la economía colombiana no ha salido de la zona de turbulencia. Aunque hubo un rebote económico luego de los momentos más críticos, el escenario macroeconómico está caracterizado por dos rasgos verdaderamente preocupantes: estancamiento en la generación de empleo formal y la inflación más alta de los últimos 22 años. Actualmente hay 3 millones de desempleados. La tasa de desempleo en marzo fue 12%, por encima de su nivel prepandemia, y simultáneamente la inflación llegó a 9% en abril, superando la meta del 4% del Banco de la República. Recordemos que ese 9% después se convirtió en 13%. Estos resultados macroeconómicos son socialmente indeseables, ambos. Elevan, por cierto, un indicador conocido como índice de miseria. Impiden reducir la pobreza y la desigualdad de manera efectiva y representan un desafío enorme en el contexto actual del país. Estamos ante malos resultados económicos que se traducen en malestar social y amenazas a la gobernabilidad. Esto vino acompañado de lo que se conoció en muchas partes del mundo y que aquí tuvo implicaciones políticas muy fuertes, como street democracy y todo el social unrest, ¿sí? O sea, una situación crítica social y democracia en las calles, es decir, la gente con protestas muy fuertes. No solo es un asunto coyuntural. Colombia ha tenido tasas de desempleo cercanas al 10% por décadas, con una informalidad de 50% a nivel nacional, que afecta a cerca de 9 de cada 10 trabajadores en el sector rural. La informalidad del sector rural puede llegar al 90%. El problema de fondo es la ausencia de un modelo de desarrollo productivo que cuente con los sectores agrícola, industrial y de servicios de alta tecnología como motores dinamizadores de la actividad económica. Estos son sectores estratégicos gracias a su capacidad de absorber mano de obra desempleada o subempleada y de aumentar la productividad laboral. Si quieren podemos hablar más de eso luego, para tener salarios más altos. Tiene además el potencial para avanzar en competitividad internacional, para contar con mayor diversificación exportadora y para adoptar tecnologías ambientalmente sostenibles. Todo eso es en lo que en su momento de campaña política, ustedes ya saben, yo estaba en el equipo económico de Sergio Fajardo. Todo eso era lo que llamamos con el ministro Campo la estrategia de desarrollo productivo, algo que le falta al país. Por el contrario, Colombia puso en marcha por más de 30 años una locomotora económica basada en la producción minero-energética, petróleo y carbón. Este modelo es cuestionable en materia de generación de empleo. Primero, porque en la locomotora no caben muchos pasajeros, baja intensidad laboral. Y segundo, porque no es claro que los vagones estén unidos, efectos positivos de largo plazo sobre otros sectores. Dicho de otra forma, nada garantiza que si uno pone todos los huevos en la misma canasta minero-energética, es decir, solo producción de petróleo y carbón, eso vaya a tener spillovers positivos en el resto de la economía. La estructura productiva y exportadora, en definitiva, al ser poco diversificada y sin alta capacidad de generar empleo formal, deja expuesto al país a los vaivenes internacionales, en particular a los cambios de los precios de las materias primas. Es necesario mayor autonomía económica, incluso como un aspecto de seguridad nacional, seguridad alimentaria. En este panorama, la política económica ha dado prioridad a la estabilidad antes que al desarrollo productivo. Como consecuencia positiva, el riesgo inflacionario ha sido mínimo desde el año 2000.
Un elemento central de la política que ha conducido a este resultado es el esquema de inflación objetivo del Banco de la República. El banco, en el marco de su independencia, define y anuncia públicamente una meta para cada año, meta que sirve como referente para determinar la tasa de interés de intervención. Si la inflación se aproxima al límite superior de la meta, el Banco Central eleva la tasa de interés a la que les presta dinero a los bancos comerciales. Las alzas en la tasa de interés encarecen el crédito, justo el mecanismo que estaba planteando Isabela, y se frenan el consumo y la inversión para contener el aumento de los precios. Este equilibrio de alto desempleo con baja inflación, digamos, eso es lo positivo. Lo positivo es que la política monetaria, con independencia del Banco de la República, con una inflación objetivo, pues ha logrado disminuir el riesgo inflacionario. En los últimos 24 años, poco riesgo inflacionario. Pero tiene por otro lado el costo de que no es una política monetaria que esté bien articulada, no es solo trabajo del Banco de la República, pero que no esté bien articulada con una estrategia de desarrollo productivo en el país. Y por eso tenemos un desempleo estructural de 10% que difícilmente se baja de ahí, y una informalidad que va entre 50% y 90% si estamos en las zonas rurales. Este equilibrio de alto desempleo con baja inflación, ojo, mire cómo lo digo, este equilibrio de alto desempleo con baja inflación, al que el país estaba acostumbrado, esta es una frase muy fuerte. La decisión de una configuración de política económica con inflation targeting, más otros elementos de la política fiscal, nos han dado como un resultado recurrente un equilibrio de baja inflación, relativa baja inflación en los últimos 25 años, 20 años, y alto desempleo, es decir, 10% de desempleo y alta informalidad. Y yo creo que todos los días deberíamos estar pensando si ese es el equilibrio macroeconómico que nos sirve cuando resaltamos la importancia de la estabilidad macroeconómica, es decir, nos interesa la estabilidad macroeconómica de eso. Bueno, este equilibrio de alto desempleo con baja inflación al que el país estaba acostumbrado fue alterado por la crisis de 2020, el choque del que usted hablaba, Juan Sebastián. Primero, se disparó el desempleo al 16% y la inflación se redujo al 2% anual, datos consistentes con el choque negativo de demanda acompañado del cierre de empresas por el confinamiento. Eso sí, con suficiente disponibilidad de inventarios en varios sectores. Claro, como es un choque que llega de sorpresa, hay unos inventarios y esos inventarios empiezan a venderse, ese exceso de oferta con la reducción de la demanda ayuda a que la inflación se reduzca. Sí. Los inventarios que quedaron rezagados cuando llegaron los choques económicos, ¿va a acompañar como una disminución de precios? Claro, a eso me refiero. Exactamente a eso. Primero se disparó el desempleo al 16% y la inflación se redujo al 2%. Datos consistentes con el choque negativo de demanda, ¿sí?, acompañado del cierre de empresas por el confinamiento. Eso sí, con suficiente disponibilidad de inventarios en varios sectores. Porque si no hubiera habido suficiente disponibilidad de inventarios en varios sectores, pues el choque de demanda no se traduce necesariamente en precios más bajos. Pero ojo, esta es la parte crítica. Vamos, miren que la narrativa de este artículo es: estamos acostumbrados a una situación de alto desempleo, baja inflación. Y llega el choque del 2020 y lo que logramos es que esta inflación siga siendo baja y el desempleo se hace aún más alto, pero aunque las magnitudes cambian, en términos de la dirección, parece ser el mismo equilibrio al que hemos estado ya acostumbrados. Pero la situación se complica. Luego llegó el aplazamiento de los proyectos de inversión y la ola de empresas quebradas. Se gestó un nuevo choque negativo de oferta que coincidió con expansiones del gasto público con cierta reactivación del consumo privado. Es decir, choques de demanda positivos a través de la expansión del gasto público, o sea, los niveles más altos de gasto público de muchos años, con destrucción de empresas que reducen la oferta. La convergencia de una menor oferta y del aumento de la demanda agravó la escasez y aceleró la inflación. Lo ideal habría sido que esas políticas expansivas de gasto público se hubieran traducido en mayor generación de empleo. Algo. Pasamos del 16% a ese momento al 12%. Pero viene el despegue de la inflación.
Esta secuencia, que no solo ocurrió en Colombia, llevó a un efecto inflacionario a escala global. Es decir, este patrón se repitió en muchos países. Y cuando se pensaba que la inflación sería transitoria, aparecieron nuevas presiones. Hasta ahí uno dice, bueno, esto es transitorio, después se va a tener que ajustar el gasto público, va a dejar de ser necesaria la política expansiva como parte de la reactivación, el sobrecalentamiento se mitigará. Cuando se pensaba que la inflación sería transitoria, aparecieron nuevas presiones. En el ámbito doméstico, por ejemplo, se dio un incremento de 10% en el salario mínimo para 2022. Para cuando le pongan el rótulo a los gobiernos de populista o no populista, 10% en el 2022. Recuerden que la inflación en el 2021, ya lo mencioné ahí, era de 2%. Cuando la fragilidad del mercado laboral y las señales inflacionarias indicaban la inconveniencia de ese aumento. Incluso muchos grupos empresariales que respaldaban al gobierno del presidente Duque fueron bastante críticos con ese aumento del salario mínimo. Por supuesto, el aumento del salario mínimo también estaba respondiendo a otras cosas políticas, ¿cuáles? Como lo que yo llamaba aquí crisis de gobernabilidad y el problema de las calles. Sí. Digamos, eso del aumento del salario mínimo, al ser un costo más para la empresa, según el modelo de precios rígidos, eso sería un aumento en los precios también por parte de las empresas para cubrir los costos adicionales que no estaban previstos. Sí, mientras las empresas puedan aumentar los precios, ¿sí? Pero por otro lado, pues también incrementa los costos laborales y en otros sectores, pues disminuye los incentivos para contratación de nuevos trabajadores. Está incrementando los salarios reales. Incrementos del salario mínimo de 10%, inflación del 2% y incremento del salario real de 8% más o menos. Dicho de otra forma, si las empresas, para ponerlo bien sencillo, si las empresas pueden incrementar sus precios tanto como está subiendo la inflación, no tiene que ser así, solo lo pongo como un escenario para ejemplificar mi respuesta. Estaríamos diciendo que las empresas pueden subir sus precios en 2%, pero sus costos laborales están subiendo en 8%, en 10%. La medida fue una respuesta del gobierno al descontento social y a las presiones políticas de cara a las nuevas elecciones. De no haberse aumentado el salario mínimo, dirán algunos, habrían sido peores las pérdidas de capacidad adquisitiva del salario por cuenta de la inflación. ¿Verdad a medias? El gobierno pudo haber optado por una política mejor focalizada de subsidios para atenuar los efectos inflacionarios, en lugar de implementar en primer lugar una medida de naturaleza inflacionaria con impacto de amplio alcance. Esa parte está algo técnica, la voy a explicar con más cuidado y va con nuestra reflexión del otro día acerca de la asignación de subsidios. ¿Sí? Entonces, me dice, hay descontento social, hay desempleo, los precios están subiendo, hay una pérdida de poder adquisitivo, ya no es la inflación del 2%. ¿Cómo trato de mantener la capacidad adquisitiva? Subiendo el salario mínimo. Pero cuando uno mira quiénes ganan el salario mínimo o más, se encuentra con que es un porcentaje relativamente pequeño de la población. Suena curioso. Uno dice, el salario mínimo. ¿Quiénes ganan el salario mínimo? Ah, todo el mundo. Promedio de salario es 700.000 pesos. Esto siempre a veces me salen mal, porque lo hago teatral, pero es solo con propósitos pedagógicos. Nuestros papás no ganan el salario mínimo, ¿cierto? Mi papá ya está muerto, ¿cierto? Pero nuestros papás no ganan, ya mal chiste, humor negro. A él le gustaba. Pero nuestros papás no ganan el salario mínimo, ganan por encima de eso. Entonces uno dice, ¿quién vive con el salario mínimo? Nadie vive con el salario mínimo. Deben ser muy pocos los que ganan el salario mínimo. Y uno mira y fácilmente ganan el 70% de las personas que tienen ingresos, ganan por debajo del salario mínimo. Entonces uno tiene que preguntarse, cuando se está incrementando el salario mínimo, ¿a quién se le está corrigiendo las alteraciones de poder adquisitivo? A los formales. Primero a los formales, primero a los que ganan del salario mínimo para arriba. A mí me conviene que ajusten el salario mínimo. Hay un efecto que se conoce como Lighthouse Effect. Ah, esa es la otra, ¿no? Entonces, esta discusión, otra vez caricatura.
otra vez está en una discusión de salario mínimo. ¿A quién le importa eso? Yo no gano el salario mínimo, yo gano 10 veces o 20 veces el salario mínimo, 30 veces el salario mínimo, ¿cierto? ¿A quién le importa? A la gente que sale a marchar el 1 de mayo. No, sí le importa, no se da cuenta. Hay un efecto que se llama efecto FAR, Lighthouse Effect. Los trabajadores formales que ganan salarios muy por encima del salario mínimo ven ajustados sus salarios también en referencia con el ajuste del salario mínimo. Pero ¿cómo ocurre eso? Digamos, una persona que gana 20 millones de pesos, ¿no? 20 salarios mínimos. Es muy probable que su ajuste de salario vaya en relación con el ajuste del salario mínimo. Sí es claro eso, ¿cierto? No tiene que ser exactamente el ajuste de 10% del salario mínimo, pero va a estar en referencia con el salario mínimo. Y un mecanismo, también un tema interesante de organización industrial, es que al interior de las empresas se tienen que preservar ciertas categorías jerárquicas para la operación. Lo voy a llevar al extremo. Imagínense que a la persona que gana 20 salarios mínimos, que normalmente tiene un cargo directivo en una empresa, o 30 salarios mínimos, no se le ajuste con el salario mínimo, pero a los trabajadores que reciben el salario mínimo se les va ajustando constantemente con el salario mínimo, ¿cierto? Pues ¿qué va a pasar? Que la brecha de salarios cada vez se va a hacer más pequeña. Y sí, una brecha de salarios más pequeña se traduce en menos poder jerárquico. Aquí podemos discutir sobre las ventajas o desventajas del poder jerárquico en las empresas, pero para las empresas que han considerado como parte de su estructura organizacional tener poder jerárquico, es importante que este tipo se gane 20 veces lo que se gana este otro. Mecanismos. Verdad a medias. El gobierno de verdad, si estaba preocupado por preservar el poder adquisitivo, habría podido optar por una política mejor focalizada de subsidios para atenuar los efectos inflacionarios. No tiene que, eso no es para llamarle un subsidio, pero no tiene que corregir los ingresos de la persona formalizada que gana el salario mínimo, que por cierto son 3 o 4 líneas de pobreza, o mi salario. La línea de pobreza estaba en ese momento más o menos en 300,000 pesos, salario mínimo 1.000.000 de pesos, eso me refiero con que son 3 líneas de pobreza, sino que podría focalizar mejor su política pública para preservar el poder adquisitivo de los más pobres. Eso es lo que quiero decir aquí. No debe olvidarse que los ajustes en el salario mínimo no se limitan a la población que recibe este salario, son usados como guía para ajustar otros salarios, efecto faro, y para determinar otros precios de la economía, indexación, un tema que también he discutido en varias oportunidades. En adición a las presiones de orden nacional, la guerra de Rusia y Ucrania obstaculizó el comercio de granos y agudizó la escasez de fertilizantes. Esto, sumado a las afectaciones en las cadenas globales de comercio, fue la puntada final en la lista de choques inflacionarios. Afortunadamente este año no hubo fenómeno del Niño. Si persiste el riesgo de inflación por mayor devaluación cambiaria debido al deterioro de la cuenta corriente. Sí persiste el riesgo de inflación por mayor devaluación cambiaria debido al deterioro de la cuenta corriente. Ah, qué visionario. Eso pasó después. Política antiinflacionaria. Sí. Una cosa, ahí cuando hablaron de la guerra entre Ucrania y Rusia, no estoy mal por esa época, no sé si me equivoco de fecha, pero como para enero del 22, creo que enero del 21, también había como un conflicto entre China y Estados Unidos, ¿no? Como por la política arancelaria. Sí. No recuerdo bien la fecha, pero eso no afectaría también como en escasez como de mercado, como que al cobrarse más aranceles, pues movían tantas exportaciones hacia, digamos, hacia América, de parte asiática, entonces como que algo escasearía. Sí, ha habido un efecto permanente, pero pensando en el contexto, o sea, sí ha habido un conflicto permanente en el tema de política arancelaria entre Estados Unidos y China. Pero para no ponerme a hablar de otra cosa, para el caso colombiano, no es claro que ese conflicto entre Estados Unidos y China sea negativo. Lo que sí tuvo tener más efecto fue el colapso del mercado inmobiliario en China para esos tiempos. Creo que fue a principios de 2022 que Evergrande colapsó, entonces no sé si eso quizá podría haber tenido un efecto más directo. Digamos, todavía, parte de eso está afectando las proyecciones de crecimiento de China, pero de nuevo,
No es tan inmediato decir que eso tenga un efecto sobre Colombia. Me ponen a hablar de otras cosas. Pues, Pero bueno, por ejemplo, tiene mucho que ver. ¿ah? Lo del inmobiliario ahorita leí una información bancaria. ¿Qué? Que leí una información bancaria que decía que para la economía el sector inmobiliario da como el doble de rendimientos del mercado como subsidio. Entonces, por ejemplo, se subsidia una vivienda por cada peso que uno subsidia, la economía recibe como 2 o 3 pesos. Pero estamos hablando del mercado inmobiliario chino. Sí, pues, por relación con los precios. Y eso es por la capacidad de generación de empleo del mercado inmobiliario. Creo que el mercado inmobiliario es el mayor generador de empleo. La construcción genera muchísimo empleo. No es el mayor, pero creo que es el segundo o tercer sector que más genera empleo del mundo. Sí, pero lo que me interesa es la conexión de cómo eso en China afecta a Colombia. Yo solo no Por por si eso cambia el país es muy distinto. Yo por eso leí directamente Colombia. Bueno, política inflacionaria. Hasta aquí se han enfatizado 4 puntos. Ahora, miren esta respuesta que estoy dando, que es importante también. Alguien puede decir, pero ¿cómo va a subestimar el efecto que tenga China sobre Colombia? No lo estoy subestimando. Lo que pasa es que toca explicarlo bien. Pasa mucho afortunadamente entre no economistas, que con la premisa de como todo está conectado, entonces lo mejor, si usted me dice, sí, pero en China estaba pasando esto y lo otro, entonces yo le diga, sí, claro, y eso tuvo efecto sobre Colombia, sigamos. Pues no dije nada interesante. ¿Cuál fue el efecto? La pregunta de Juan Sebastián es acerca de una guerra comercial entre Colombia, entre Estados Unidos y China. Pensar muy bien cuáles son los efectos de esa guerra comercial. Es cierto, y eso arrancó con el gobierno de Trump y Xi Jinping, que lleva ya varios años. Entonces, ese conflicto no es tan claro qué efectos puede tener sobre el Global South, qué efectos puede tener sobre Colombia. Un posible efecto positivo, por lo menos de corto plazo, es que al bloquearse mercados norte-norte, ¿sí?, se terminan dirigiendo esos productos chinos a países como Colombia. Ustedes dirán, pero ¿cómo va a decir que eso es un efecto positivo? Bueno, tiene efectos positivos, porque esos productos chinos que llegan más baratos, aunque hay discriminaciones de calidad, esos productos chinos que llegan más baratos son los consumidos por los más pobres. Precisamente sobre eso hay un artículo de Villegas del domingo pasado en El Tiempo, acerca de por qué hay que tener cuidado con las políticas arancelarias. Eso efecto de corto plazo. Efecto de largo plazo es que si uno está inundado por el dumping chino, pues también se reduce la capacidad productiva de Colombia en sectores que ahora tienen que recibir esos bienes subsidiados por el gobierno chino, y afecta la capacidad productiva. Entonces al final lo que tiene uno son estos dos efectos. Entonces uno dice, los pobres pueden aumentar su capacidad adquisitiva hoy con productos manufacturados más baratos. Y piensen en, no exactamente de textiles, pero sí calzado. Pero a la vez, el calzado importado chino pues ha destruido la industria nacional. Entonces la industria nacional no emplea a esos de los que estamos hablando como pobres. Entonces, todos esos efectos hay que considerarlos. No es sencillo. Pero listo, para ser diplomático, sí, lo que pasa en China tiene efectos acá. Política antiinflacionaria. Hasta aquí se han enfatizado 4 puntos. Pasamos de un equilibrio de alto desempleo y baja inflación a uno peor, de alta desempleo y alta inflación. Un primer punto. Pasamos de un equilibrio de alto desempleo y baja inflación a uno peor, alto desempleo y alta inflación. Segundo, es un error ver el escenario macroeconómico actual como si se tratara de un asunto estrictamente coyuntural. Como, es esto algo que está pasando ahora, pero ya después se mitiga. También es la respuesta a aspectos estructurales, un modelo productivo ineficiente en materia de empleo. Tercero, hay presiones inflacionarias, tanto domésticas como internacionales, que están alargando la duración del episodio inflacionario. Por eso yo en ese momento, cuando la inflación estaba en 9%, no estaba tranquilo ni estaba pensando, esto ya va a empezar a caer. Ya, recuerdo que en esa época ya lo hablamos con el ministro Campo. Esto puede llegar a ir, no íbamos a decir va a llegar a 13, pero
esto tiene una inercia, va a seguir. La política monetaria basada en un esquema de inflación objetivo y que prioriza la estabilidad de precios depende prácticamente de un solo instrumento para frenar la inflación: elevar la tasa de intervención. Entonces, imagínense, todo este contexto complicado, coyuntural, en donde hay dilemas entre inflación y desempleo, y al final uno ve que el Banco de la República tiene un instrumento de intervención. Entonces, el más importante es su tasa de interés de intervención. Sobre el último punto, el Banco de la República ha subido la tasa de intervención desde septiembre de 2021. Yo estoy convencido que debió subirla antes, porque para el dato del primer trimestre del 2021 ya se veía un sobrecalentamiento de la economía, cuando alcanzó el nivel mínimo de 1.75%. Hizo bien en bajar la tasa de interés de intervención a 1.75 en los momentos más difíciles de pandemia, aunque en ese momento también escribí varios artículos mostrando que aunque el Banco de la República había bajado su tasa de intervención hasta 1.75, en muchos casos el sector financiero no bajó las tasas de interés a la misma velocidad. Si el Banco de la República terminó disminuyendo la tasa de interés a la que se estaba financiando la banca comercial, y la banca comercial no bajaba la tasa de interés a la que les prestaba a los prestatarios, entonces lo que pasó fue que se aumentó el margen de utilidades del sistema financiero. Actualmente se encuentra en 6%. La tasa promedio de colocación crédito ha subido en consecuencia de 9.5 a 12,3%. De esta manera el banco busca enfriar algunos... ¿A qué enlace puse aquí? Ahora fijo sobre... Sí, los datos de las tasas de colocación. El historia del control. Historia del profe. ¿Cómo? Control H. ¿Qué hago? Control H. Ahí está la página. Listo, muy bien. Ahí vamos. Más abajo. Ahí. De esta manera, el banco busca enfriar algunos componentes de la demanda agregada para estabilizar los precios. No obstante, es difícil que los aumentos de la tasa de intervención, ojo con esto, vayan al corazón de los determinantes inflacionarios, puesto que estos incluyen la contracción de la oferta y los precios más altos de los insumos productivos. Sí, al Banco de la República le tocaba incrementar la tasa de interés. Creo yo que debió incrementarla más gradualmente en el 2021. No es para juzgar a la Junta Directiva del Banco de la República, tuvo varias consideraciones, después podemos hablar de eso, pero en retrospectiva, que siempre es más fácil hacer economía en retrospectiva, debió subirla antes. Pero de todos modos, esos incrementos de tasa de interés no van al corazón de los efectos inflacionarios, porque buena parte de esos choques inflacionarios tienen que ver con mercados en donde la tasa de interés de intervención directamente no hace nada. Recurrir a incrementos, no me gusta esta metáfora, recurrir a incrementos más fuertes de la tasa de intervención es como activar el freno de emergencia en una pista mojada. Si el pedal no funciona, no queda otra opción. ¿Sí? Aquí no, frenando con tasa de interés de intervención no va a lograr corregir esos choques inflacionarios. Estamos en 2022. Pero le toca. Si el pedal no funciona, no queda otra opción. Cierto, pero nada garantiza una detención suave y segura. Pisa el pedal y el carro sale para cualquier lado. Es un poco lo que estamos viendo. En cualquier caso, debe buscarse que el incremento sea lo más gradual posible para evitar que las expectativas inflacionarias pierdan su ancla, para enfriar parte del consumo privado sostenido por crédito, pero minimizando a la vez el riesgo de quedar patinando con afectaciones a la inversión y la capacidad productiva. El encarecimiento del crédito para los empresarios puede tener la consecuencia de profundizar la escasez de ciertos productos y obstaculizar la contratación de trabajadores. ¿Qué dilema? ¿En qué dilema estoy pensando aquí? Vamos a poner a decir, sí, por ejemplo, yo soy profesor de macroeconomía y enseño curva de Phillips. No, pero es la curva de Phillips. ¿Qué dilema? Por estas razones, la nueva situación exige una política antiinflacionaria no convencional. El gobierno acertó al reducir algunos aranceles. Eso es gobierno Duque. El gobierno acertó al reducir algunos aranceles, pero nuevamente se quedó corto. Deben impulsarse, fíjense,
Yo estoy hablando de una estrategia de desarrollo productivo, de política industrial, en donde hay que tener cuidado con la reducción de aranceles, porque puede terminar afectando a la industria nacional. Pero en ese momento estuvo bien pensado reducir algunos aranceles. De hecho, cuando estuve de viceministro de Hacienda en el Comité AAA, que es de Asuntos Aduaneros, yo era el representante de Hacienda, voté, y así se logró, para mantener la disminución de los aranceles de ciertos productos, de insumos agropecuarios y fertilizantes. Es decir, manteniendo la política que se había tomado en el gobierno pasado. Pero hay buenas políticas en todos los gobiernos, y malas también. Pero nuevamente se quedó corto. Deben impulsarse de inmediato programas de producción de alimentos, incluyendo iniciativas comunitarias que pueden sintonizarse con programas de empleos de emergencia. Los programas pueden contar con sistemas de planificación de cosechas, información de mercados regionales para alinear oferta y demanda, aprovechar las vocaciones productivas regionales y evitar sobreofertas de algunos productos agrícolas. ¿Cómo nos falta de planeación? Tenemos una descoordinación de los productores y a veces termina produciendo mucho de lo mismo. Debería haber cierto tipo de planificación de acuerdo con las vocaciones agrícolas. Además, deben ampliarse los créditos subsidiados para los agricultores condicionados a producción verificable de alimentos. O sea, no es subsidio por subsidio, es subsidio contra